Cápsulas de vida para avivar el alma y el espíritu. Bendición, amados, en esta hora. Los invitamos a disponer su corazón para escuchar esta cápsula que hemos traído para ustedes, con todo el amor y con todo el corazón. Bueno, vamos a hablar acerca de pienso en el dolor de mi hermano. Y buscaba en el diccionario Strong la palabra dolor y tenía una referencia que era dab, que significa dolor, enfermar o entristecer. Es muy apropiado para el tipo de significado de lo que vamos a desarrollar en esta hora. Entonces, enfermar, entristecer, ya que cuando uno tiene un dolor, usualmente es asociado al sentimiento de tristeza o de enfermedad. También aparecía la referencia kebel, que significa cuerdo, cuerda o lazo. También significa compañía, puntos de ligadura, porción. Súper importante este significado del Strong porque me habla de que al tener dolor se crea un vínculo entre varias personas o entre dos personas. Entonces dice cuerda, lazo, compañía, puntos de ligadura. Solamente la palabra dolor ya implica que haya una ligadura, una afinidad, una empatía hacia algo, hacia alguien en este caso. También aparecía la referencia hamal, que significa conmiserar, compasión, tener misericordia, que es una característica de nuestro bendito Abacadosh. Perdonar, también dolor, hace alusión a perdonar. También querer y piedad. Entonces, son significados muy hermosos, muy importantes que en esta hora vamos a tenerlos muy en cuenta para el desarrollo de esta cápsula de vida, para que en nuestro corazón lo tengamos en cuenta cada vez que un hermano o alguien, ya sea fuera o dentro de la comunidad, esté sintiendo, esté pasando por un proceso doloroso o por un dolor, sencillamente podamos aferrarnos a que hay un vínculo, debe haber una empatía y un sentir hacia ese hermano para poderlo ayudar en su necesidad. También investigaba acerca de, ¿qué es el dolor? ¿Qué es esa experiencia única y completamente subjetiva? Es el dolor. El dolor se considera una sensación de una alteración del sistema nervioso. Es decir, cuando el sistema nervioso está activado en modo de dolor, no es que esté mal, sino que es una respuesta que él emite frente a algo que presente el organismo. O sea, es una señal de alarma que el bendito Abacadosh nos colocó porque Él nos hizo perfectos, su arquitectura fue perfecta. Entonces, creó esa respuesta nerviosa para que cuando hubiese alguna alteración indicar hay una alarma de que algo no está funcionando adecuadamente. Entonces, el dolor puede ser de varios tipos. El dolor puede ser agudo, sordo, puede ser crónico, el dolor también puede ser intermitente o puede ser constante. También el dolor, el tratamiento del dolor que se emite va a depender mucho del tipo de dolor que esté pasando alguna persona o alguno de nosotros. ¿Cuál es la importancia del dolor? Porque el Abacadosh en su infinito sabiduría crea el dolor para el ser humano al crearnos, porque esta respuesta va a permitir que al lastimarnos físicamente podamos emitir alguna respuesta, o sea, podamos mirar que hay un reflejo, ejemplo, me quemo y retiro mi mano de inmediato porque me quemo. Entonces eso es lo que va a permitir que yo no me siga exponiendo a ese peligro o lo haga para aprender que eso no estuvo bien. Asimismo, en el mundo espiritual podemos decir, o en el reino,
del Abacadosh, podemos decir que el dolor pues, es una experiencia completamente, o el proceso es una experiencia completamente subjetiva, o sea, es algo que atraviesa una persona para el crecimiento y para el aprendizaje en el Abacadosh, para aprender que va avanzando cada vez en su proceso o en su, digamos, en su camino en el reino. Por eso les traíamos desde Génesis hasta el Apocalipsis, el Padre en su Torá habla acerca del dolor y muchas veces lo hace alusión a la experiencia de dolores de parto. En ese orden de ideas, cuando se asemeja al dolor de parto, es para algunos estudiosos en la materia, se dice que es la peor experiencia analgésica, o sea, en cuanto a dolor se refiere, pero que es completamente recompensada al el bebé nacer. Pero mientras está allí, se sufren, o sea, el sistema central nervioso empieza a irregularizarse de diferentes maneras y eso lo vivimos, pero eso me parece un proceso muy hermoso que vivimos para dar a luz. Asimismo como damos a luz, asimismo nosotras o nosotros en el camino espiritual también vamos a pasar por procesos que finalmente en el Abacados, si permanecemos y perseveramos y aprendemos eso que Él nos quiere enseñar, asimismo vamos a progresar en su reino. ¿Cuál es nuestra tarea como hermanos? Cuando un hermano está atravesando un proceso, nuestro deber es acompañarlo con todo el amor, con esa compasión que hablábamos desde el significado Strong, porque muchas veces actuamos somos jueces, tomamos el lugar que le corresponde al bendito Adonai y no estamos siendo útiles para el proceso, para el dolor de ese hermano. Por eso vamos a ir a la Torá en Job 16:6 y Job 15 del 4 al 6. Resulta que el siervo Job, que era un siervo de Yahweh, el siervo Job atravesó un proceso, ¿sí?, pedido directamente por el Padre, permitido por el Padre. Estaba viviendo un proceso y él tenía una serie de amigos que no eran, o sea, se apropia este ejemplo precisamente porque no eran esos amigos que alientan en medio de la prueba, en medio del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad, sino que juzgan y critican probablemente y no son para edificar. Entonces ahí viene usted como siervo a decir: no, si yo sé por lo que estoy viviendo, yo sé a quién le sirvo, yo sé quién es mi Adonai, yo no me dejo llevar por esos comentarios de pronto. Pero entonces nuestra labor como hermanos es tener esa compasión y ayudar y dar esa mano amiga para ayudar a mi hermano a salir o a darle esas fuerzas para que pueda finalizar ese proceso con éxito, ese dolor con éxito. Dice Job 15 del 4 al 6, este era Elifaz, el temanita, uno de sus amigos, decía: tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Yahweh, porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos, y tu boca te condenará, no yo, y tus labios testificarán contra ti. Entonces Elifaz estaba diciendo que la causa de él haber perdido todo era por su propio juicio, por su propia boca, por el pecado en Job, cuando eso no había sido de esa manera. Y en Job 16, del 1 al 6, vemos que fue lo que respondió Job después de todos los argumentos que Elifaz colocó. Decía: muchas veces he oído cosas como estas: consoladores molestos son todos ustedes, consoladores molestos. Que ninguno de los hermanos le diga a usted qué consolador molesto eres. Tú no eres un apoyo en medio de mi dolor, en medio de mi proceso, en medio de mi prueba. Entonces, mucho cuidado con eso para no lastimar ni atrasar de pronto, ser piedra de tropiezo en el proceso que está viviendo nuestro hermano. Entonces dice: ¿tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? También yo podría hablar como ustedes, dice Job.
Si su alma estuviera en lugar de la mía, mire cómo actuaría Job. Job les está enseñando cuál es la actitud compasiva correcta que debían tener. Dice, si su alma estuviera en lugar de la mía, yo podría hilvanar contra ustedes palabras y sobre ustedes mover mi cabeza. Pero yo, ¿qué haría? Dice Job. Yo los alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría su dolor. Si hablo, mi dolor no cesa, y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Entonces vemos acá algo muy hermoso que nos enseña el siervo Job, y es que cómo debe ser nuestra actitud cuando un hermano está atravesando por una prueba, de esa compasión, de esas palabras de aliento para poderlo levantar en su proceso. Y si observan, por ejemplo, la palabra en Mateo 7, del 1 al 6, dice, explicaba el maestro que, ojo, ¿sí? No vaya a ser que en tu ojo haya una viga más grande, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando un hermano está pasando por un proceso, no juzgar, no señalar, sino antes ayudarlo a levantar, doblar rodillas en oración para que él pueda superar esa prueba que tal vez está viviendo ese crecimiento que está atravesando. También es importante, la palabra en Deuteronomio 4:31 nos dice, Yahweh, pues el Adón, su Elohim es Yahweh compasivo, es un Elohim compasivo, no los abandonará ni los destruirá, ni se olvidará del pacto solemne que hizo con sus antepasados, pero es un Yahweh, es un Elohim compasivo, no los abandonará ni los destruirá. Entonces, ¿por qué, con qué autoridad, con qué potestad a veces creemos que podemos no ser compasivos con el hermano, ¿sí? Y abandonarlo en su proceso? Él pecó o ella pecó, yo me alejo de él. No, mire cómo es nuestro Yahweh o cómo es Yeshua, y de esa manera poder imitarlo también. Y también nos dice la palabra en Mateo 5:7, también nos dice, Yahweh, hay una promesa hermosa para finalizar esta hermosa cápsula de bendición para su vida. Dice, Yahweh bendice a los compasivos, es decir, al que siente, al que piensa en el dolor de su hermano, ora por él y lo ayuda en su proceso, o aunque permanezca callado, es capaz de brindar un abrazo, y con ese abrazo dice, estoy contigo, estoy orando por ti, estoy apoyándote en tu proceso, en tu crecimiento, en tu dolor, o en el caso de la enfermedad, ahí estoy contigo. Dice entonces, Yahweh bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. ¡Wow! ¡Qué mayor recompensa para este hermoso día que tenemos el privilegio de servirle a la Adonai a través de estas redes, a través de este canal de YouTube, Llamas de Fuego para las Naciones! ¡Qué privilegio! Y qué hermoso las promesas del bendito Adonai. Y nuestra esperanza que está en Apocalipsis 21:4, donde dice que Él enjuagará toda lágrima algún día cuando descienda esa nueva Jerusalén acá y podamos ver al Maestro cara a cara. Dice que Él enjuagará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Entonces ese dolor ya no existirá, pero mientras esté acá, nuestra labor como hermanos es pensar y orar y acompañar en el proceso mientras nuestros hermanos estén atravesando por el dolor. Muchas gracias, muchas bendiciones, que esperamos que con todo el amor y con toda la misericordia que el bendito Adonai haya tenido con nosotros, asimismo ustedes la tengan con los hermanos cuando estén atravesando ante alguna circunstancia de dolor. Shalom, bendiciones amadas.